Ahora vamos a ver lo que son los códigos de falla del sensor MAF, del sensor de flujo de masa de aire, o como comúnmente también se le conoce como de hilo caliente. En este caso, pues en el OBD2, pues vamos a hablar del código de falla P0100. El sensor de flujo de masa de aire va situado encima del conducto de entrada de aire del motor, bajo el filtro de aire. Su función es medir tanto el volumen como la densidad de aire que entra al motor. A pesar de que el sensor MAF solo mide una parte del aire que entra al motor, el valor que da este es utilizado para calcular el volumen total y la densidad del aire que ingresa al motor. El módulo de control de tren de potencia PCM utiliza esta lectura tomando en cuenta otros parámetros del sensor y de esta forma asegura que va a suministrar de forma adecuada y en el tiempo necesario combustible, obteniendo de esta manera una mejor potencia y que la eficacia del combustible sea la mejor. Cuando se establece el código de falla P0100 del OBD2, da a entender que el Power Train Control Módulo PCM ha detectado que existe un problema de funcionamiento en el sensor MAF o incluso en su circuito. El problema puede estar en la señal de frecuencia del sensor MAF, la cual puede que no esté funcionando dentro de los niveles esperados. ¿Cuáles son los síntomas del código de falla P0100? Primero, la luz check se va a prender en el tablero. El humo que sale por el tubo de escape es negro. Al arrancar el motor puede tener dificultades. Causas del código de falla P0100. Puede que hayan fugas de aire de admisión. Quizás los cables o sus conectores que lleva el sensor MAF estén desgastados o presenten roce y a su vez provoquen un cortocircuito. Es posible que el sensor MAF esté sucio o tenga elementos que lo contaminen. El sensor MAF podría estar defectuoso. ¿Cuáles van a ser las posibles soluciones para encontrarle una solución a este código de falla? Primero, con ayuda de un manual, pues revisar todos los cables y sus respectivos conectores que conducen al sensor de flujo MAF. Asegurarse que no estén desgastados, rotos o que presenten desgaste. Inspeccionar en busca de fugas de aire en el sistema de admisión. Comprobar que el hilo caliente del sensor MAF no tenga suciedad o polvo. En caso de que el filtro de aire esté sucio, puede reemplazarlo. Hay sistemas de la toma de aire de admisión que tienen una malla. Si este es su caso, puedes asegurarte de que esté limpio. Asegurarse de que no haya fugas de vacío debajo del sensor MAF. Si esto no funciona, pues cambiar el sensor MAF definitivamente. Ahora vamos al código de falla P0101. Siempre del sensor MAF. El sensor MAF va situado en la corriente de aire de admisión y se encarga de medir tanto el flujo como la densidad de aire que entra en el motor. La PCM utiliza esta lectura junto a otros parámetros del sensor con el objetivo de que éste esté garantizado el suministro de combustible para que en un momento dado haya una potencia óptima y la eficiencia del combustible sea la necesaria. El código P0101 del OBD2 nos da a entender que hay un problema con el sensor de flujo de masa de aire y que la PCM ha detectado que la señal de frecuencia de este sensor no se encuentra dentro del rango necesario, el cual debe ser predeterminado del valor que haya sido calculado por el mismo sensor MAF. ¿Cuáles son los síntomas cuando este código aparece, el P0101? Primero, la luz check del tablero se va a encender. Cuando el vehículo está en marcha, el motor presenta dificultades. Hay un consumo muy alto de combustible. Se detecta una excesiva cantidad de humo expulsado por el tubo de escape. Las causas del código P0101. El sensor MAF puede tener elementos o suciedades que lo contaminan. Podría estar presentando errores el sensor MAF. Van a existir fugas de aire en el sistema de admisión. Los cables y conectores eléctricos del sensor MAF pueden estar defectuosos. El catalizador podría estar tapado. Al momento en que el vehículo baja la marcha, el sensor MAF puede perder vacío, dando como consecuencia el código P0101. Las posibles soluciones: con la ayuda de un manual, comprobar que no haya contaminación en el sistema de admisión de aire, tales como polvo o aceite. En caso de encontrar alguno de estos elementos, puede reemplazar el filtro del aire.
Observe el cableado eléctrico y los conectores del sensor MAF y verifique que no presenten desgaste o estén rotos. Asegúrese que no haya fuga de aire en el sistema de admisión de aire. De forma cuidadosa limpie el sensor MAF. Revise que no haya fugas de vacío en el sensor MAF. Utilice el método de contrapresión en el escape. De esta forma podrá determinar si el convertidor catalítico está obstruido. En caso de ser necesario, pues se tendrá que cambiar este sensor. Vamos con el código de falla P0102, siempre del sensor MAF. El sensor MAF va montado en el conducto de entrada de aire del motor del vehículo. Es utilizado para medir el volumen y la densidad de aire que entra en el vehículo. Es importante destacar que el sensor MAF solo mide una porción del aire que entra y ese valor es utilizado para calcular tanto el volumen como la densidad que se consume. La PCM utiliza esta lectura junto con otros parámetros del sensor MAF y de esta manera asegura que en un momento predeterminado el suministro de combustible sea el más adecuado con el objetivo de obtener una potencia y una eficiencia de combustible óptima. En este código de falla P0102 OBD2 significa que el sensor MAF o en su circuito existe una condición baja. La PCM ha detectado que la señal de frecuencia real del sensor de flujo de masa de aire no está funcionando dentro del rango que se espera. ¿Cuáles son los síntomas del código de falla P0102? Primero, que la luz check se va a encender. El funcionamiento del motor es irregular. El humo negro sale del tubo de escape. El consumo de combustible puede ser bajo. Las causas del código P0102: puede haber fugas de aire de admisión, cable del sensor MAF, puede estar en cortocircuito, rozando con algún otro componente que cause una conexión eléctrica deficiente. El sensor de flujo de masa de aire puede estar contaminado o sucio. Quizás el sensor esté defectuoso. Las posibles soluciones, pues con la ayuda de un manual de reparaciones, realizar una inspección de todos los cables y respectivos conectores relacionados al sensor MAF. Asegurarse de que no presente desgaste o roce con algún otro componente. Si encuentra problemas en uno de estos, proceda a repararlo. Revise en busca de fugas de aire en el sistema de admisión, inspeccionar el MAF y observar los cables o la película, ya que puede estar sucio o contaminado. Puede reemplazar el filtro del aire, el cual podría estar sucio. Igualmente, si el sistema de toma de aire incluye una malla, debes asegurarte que se encuentre limpio. De forma cuidadosa, limpiar el MAF con un spray limpiador. Este código puede activarse por la mínima velocidad de aire que pase a través del orificio del sensor MAF. Por eso, asegurarse de que no haya fugas de vacío debajo del sensor MAF. Utilizando una herramienta de exploración, controlar los valores del sensor MAF en tiempo real, así como los valores del sensor de oxígeno. Si todo esto no funciona, pues lo que hay que hacer es reemplazar el sensor MAF. Ahora vamos a ver el código de falla P0103, que también tiene que ver con el sensor MAF o el de hilo caliente. Pues el código de falla P0103, cuando se establece este código, indica que existe una condición alta en el sensor MAF o en su circuito. La PCM ha detectado que la señal de frecuencia real del sensor MAF no se encuentra en el rango que se espera. ¿Cuáles son los síntomas de este código P0103? Que primero se va a encender la luz check en el tablero. Al iniciar el motor puede haber dificultad, humo negro sale del tubo de escape, inestabilidad en el funcionamiento del motor. ¿Cuáles son las causas por las cuales el código P0103 va a activar la luz check? Puede haber fugas de aire de admisión. El sistema eléctrico del sensor de flujo de masa de aire puede presentar problemas como cables desgastados o corroídos. El sensor MAF puede que se encuentre contaminado. El sensor MAF puede estar defectuoso. Las posibles soluciones: con ayuda de un manual, puede verificar si existen fugas de vacío. Para ello, asegurarse que no haya mangueras sueltas, ¿verdad? Inspeccionar los cables que estén relacionados con el sensor MAF, que no rocen con algún componente, que se encuentren desgastados. Revisar el cable o película caliente del sensor MAF, puede estar contaminado o tener aceite. Si todo esto no funciona, pues es necesario cambiar el sensor MAF. Ahora vamos a ver el código P0104.
El P0104, la PSM recibe esta información por parte del sensor MAF, ¿va? Todo lo que ya se había dicho, para que mide el volumen y la densidad del aire. Esta información la recibe la PSM y otros parámetros para garantizar una entrega de combustible adecuada en un momento dado. De esta manera se logra que la potencia sea la más óptima y el combustible motor tenga un mayor rendimiento. Los síntomas de falla del código P0104: la luz check se va a encender, dificultad al arrancar, estancamiento luego de iniciar, el funcionamiento brusco del motor, humo negro expulsado por el escape. Causas del código P0104: puede haber fugas de aire de admisión, cables o conectores del sensor MAF con defectos, el sensor MAF puede estar contaminado, el sensor MAF puede estar ya defectuoso. ¿Cuáles son las posibles soluciones para el código P0104? Con ayuda de un manual, realizar una consulta para ver si hay boletines de servicio técnico, inspeccionar los cables y respectivos conectores del sensor MAF, asegurarse que no tenga desgaste, corrosión u otra característica que afecte su correcto funcionamiento, revisar el filtro del aire, limpiar con cuidado el sensor MAF, utilizar un escáner automotriz para monitorear los valores en tiempo real del sensor MAF. Si todo esto no funciona, pues reemplazar el sensor MAF. Es bueno destacar que este sensor que controla el volumen y la densidad del aire de admisión, pues se le debe de dar su mantenimiento, y el mantenimiento consiste en darle limpieza a ese hilo caliente con mucho cuidado. Para eso pues venden líquidos especiales en las aceiteras para evitar estos inconvenientes. Además de esto, pues la herramienta para poder diagnosticar todo eso es multímetro y su lector de códigos o escáner. También si tienen osciloscopio, pues también esa sería la herramienta adecuada, ¿verdad? Normalmente el aceite o el polvo llegan a contaminar este tipo de elementos. Para dudas, por favor, en la plataforma del